Y nosotros vamos a irnos directamente a la epístola de Filipenses, por favor. Epístola de Filipenses, para que vayan ustedes, capítulo 1, versículo 27 al versículo 30. Estamos usando la versión de la Nueva Internacional, pero ustedes pueden tener su propia versión y pueden seguir los versos directamente en la pantalla. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Esta es palabra de Dios. Los invito a orar conmigo, hermanos y hermanas. Amado Padre, te pedimos que continúes con nosotros y que podamos sentir tu presencia en este momento, Señor. Que tú abras nuestras mentes para el mensaje que tú tienes preparado para nosotros y que dejemos nuestras preocupaciones por un momento, Padre, para que tú nos puedas enseñar y podamos recibirlo y poder recibir tu gracia, Padre mío. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las yo diría de las grandes ventajas que tenemos ahora es poder aprender de la historia del cristianismo. Poder aprender lo que ocurrió durante los primeros 400 años en el cristianismo. Porque en esos 400 años vemos el poder del Espíritu Santo expandiéndose no solamente en Israel, sino en el resto de los diferentes países. En 400 años vemos también cómo el Imperio Romano finalmente en el año 313 acepta que el cristianismo es una religión y se acaban las persecuciones con los cristianos. Y 10 años después, el Imperio Romano acepta el cristianismo como su propia religión. Eso ocurrió en el año 323 después de Cristo. Y aprendemos también de los padres de la iglesia y aprendemos también de los mártires. Y hoy voy a contar la historia de Perpetua. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído o conoce la historia de Perpetua. Perpetua era una mujer que tenía 22 años cuando conoció a Jesucristo y aceptó a Jesucristo en su vida. Ella nació en Túnez, en África. El año era 202. Había persecución para los cristianos. Tenía un hijo, acababa de tener a su hijo allá en el África, y venía de una familia bastante influente, de bastante dinero. Cuando ella recibe al Señor, ella se coloca también a discipular a su esclava, y la esclava se llama Felicita. La esclava se llama Felicita, o Felicidad realmente en español. Y finalmente la esclava Felicidad se convierte al cristianismo también. El emperador en esa época se llamaba Séptimo Severo. Y el emperador escucha que en África había un grupo de cristianos que estaba creciendo. Entonces decide, como había persecución hacia ellos, decide que las autoridades romanas en ese país vayan y traten de apagar o suspender el crecimiento de todos esos cristianos. Y efectivamente apresan a Perpetua, a Felicidad y a 3 otros cristianos. Los apresan. Y en ese proceso, básicamente lo que ocurría es que les empiezan a preguntar: ¿usted es cristiano? Y si dicen que sí es cristiano, los meten a la cárcel hasta llegar a cabo un juicio mucho más formal. O sea que la metieron a la cárcel a ella. Le toca dejar a su hijo con su papá. No mencionan los escritos de ella. Todo esto que estoy comentando están en sus escritos, en su diario. No menciona sobre el esposo, pero posiblemente o tuvo el hijo y el padre no aparece en la historia, pero el hecho es que le devuelve y le entrega el hijo a su papá para que lo cuide. Estuvo esperando, estuvo encarcelada, esperando
por su juicio. Pues bien, el papá fue 2 veces. El papá fue 2 veces a la corte para rogarle que en el momento del juicio, cuando le preguntaran si era cristiana, que dijera que no. La primera vez que fue, le dijo Perpetua a su papá: ¿tú ves este jarrón con agua? Había un jarrón con agua en la mesa. Y el papá le dice: sí, veo que es un jarrón con agua. Padre, ¿tú crees que yo pueda llamar este jarrón con agua de una manera diferente? Y él le dice: no. Pues bien, yo no puedo llamarme diferente a cristiana porque soy cristiana. No me pidas eso, no lo puedo hacer. Volvió otra vez su papá y esta vez llevó al hijo. Y le dio al hijo y le dijo: mira, por favor, di que tú no eres cristiana. Hazlo por estas canas que tengo de padre. Hazlo también por tu hijo. Hazlo, por favor. Ten piedad de mi cabeza gris. Ten piedad de mí, tu padre, si merezco que me llamen tu padre. Si te he favorecido más que a todos tus hermanos, si te he criado para llegar a esta flor de tu vida, le estaba diciendo, está en el escrito de él. Y ella continúa diciendo: Padre, lo siento, no puedo decir que no soy cristiano. En la cárcel ocurrieron milagros. Ella tuvo visiones, las personas se convertían. Ella pedía que le llevaran la comunión para poder llevar a cabo la Santa Cena. Había un poder del Espíritu Santo en esa cárcel de una manera increíble. Cuando llegó el momento del juicio, le preguntaron: ¿eres tú cristiana? Los 5 respondieron: sí, somos cristianos. Te doy un chance. ¿Quieres adorar a los dioses romanos? No, no lo voy a hacer. ¿Vas a reconocer al emperador como el Dios? No, no lo voy a hacer. Y fueron los 5 llevados a la pena capital de morir en el Coliseo. Los 3 hombres murieron con fieras que eran básicamente leones, leopardos y osos. Y a las 2 mujeres, tanto Perpetua como Felicidad, les colocaron un toro salvaje para que las matara. Y ellas finalmente mueren a raíz de las heridas que recibieron del toro. Mueren decapitadas porque el toro finalmente no los pudo matar. Fueron los gladiadores que finalmente la mataron. Cuando yo escucho esa historia, y ustedes los invito a que lo hagan, para darnos cuenta de la identidad y el poder del Espíritu Santo que tenían estas personas, que vivían con pasión por Cristo. Sabían que Él era definitivamente el Hijo de Dios y tenían una comunión tan intensa con Él, que las dificultades que ellos sufrían podían llegar a manejarlas. Yo me pregunto si nosotros haríamos lo mismo. Y usted me dirá: no, no hay coliseo, nadie matan por ser cristiano. Y yo les digo: no es cierto. Vayan, miren Afganistán, vayan, miren qué está pasando en el Asia. E incluso en este país, van a ver, y las escrituras lo dicen, vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Va a haber un momento en el cual cada vez va a ser más difícil no profesarlo. Y si realmente somos cristianos, deberíamos permitir que el Espíritu Santo nos haga llevar a cabo y clamar que somos cristianos. Y eso es lo que exactamente el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses era una iglesia compuesta por romanos convertidos al cristianismo, como nosotros, gentiles convertidos al cristianismo. Y efectivamente, Pablo sabía que iban a haber repercusiones, que iban a haber persecuciones, que ahora estaban bien y estaban unidos. Pablo quería mucho esta iglesia. Esta iglesia le había dado, Pablo cuando escribe a los filipenses, era el año 61, estaba en la cárcel en Roma y esta iglesia todavía le enviaba dinero para que pudiera trabajar en el ministerio. Él los ama, le dice, es la epístola del gozo y de la alegría. Yo les invito, son 5 capítulos nada más. Pero les dice, empiezan en los primeros versos a darle gracias por todo lo que están haciendo. Los motiva a que sigan unidos y después cambia el tono. En el verso 27 es exactamente donde él cambia el tono. Y volvamos a decir lo que les dice. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y durante el resto de la epístola le va a decir, van a tener repercusiones. De una manera, si quieren mirarlo de una manera moderna, les está diciendo el cristianismo no es tener el cristianismo no es estar en un playground, si lo podemos mirar.
en donde quizás tú no te van a herir, no te van a insultar o va a pasar algo. No, el cristianismo es una batalla de guerra, precisamente con fuerzas diabólicas, Satanás, trabajando con personas que no creen en Jesucristo, tratando que nadie más escuche su palabra. Y vamos a ser atacados y vamos a ser criticados y nos van a decir que somos personas que probablemente estamos trabajando y llevando demasiado, como se dice, cuando somos demasiados fanáticos, quizás es la palabra, y vamos a ser criticados. Y eso va a pasar. Y Pablo le está diciendo lo mismo a la iglesia de los filipenses y que podemos aplicar en el día de hoy. Cuando él dice y usa la palabra compórtense, yo quiero que entiendan que la palabra que él quiere decir es politeo, que eso en griego significa usen su ciudadanía. Usen su ciudadanía, compórtense como un ciudadano. ¿Qué tipo de ciudadano? Un ciudadano del reino de Dios y el reino de los cielos. Un ciudadano que pertenece y que tiene una diferencia de la ciudadanía que probablemente tenemos aquí en la tierra y que nos dicen que somos mexicanos o que somos venezolanos o que somos colombianos. Compórtense de acuerdo a la ciudadanía. Ustedes no son de esta tierra. Nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Dios, como el Mesías, y que está dentro de nosotros, nuestra identidad ha cambiado, como lo decíamos la semana pasada. Hemos cambiado de identidad, hemos cambiado de ciudadanía. Pertenecemos al reino de Dios o reino de los cielos. Es una ciudadanía totalmente diferente. Y está hecho. No duden en eso. No dudemos en eso. Pablo les está diciendo a los filipenses y nos dice a nosotros, no duden, eso ya ocurrió. Ocurrió con la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Luego hay un misterio, una transformación inmediata que nos hace realmente tener la identidad, una identidad en donde nos podemos reconocer como hijos de Dios. No dudemos de eso. Entonces lo que Pablo está diciendo, compórtense. No habla del futuro, no habla si tú te sacrificas o mueres por mí, vas a cambiar tu ciudadanía. No, ya ocurrió, ya es un hecho. Has cambiado de identidad, has cambiado de ciudadanía. Y cuando dice que seamos dignos, la palabra digno significa valioso, todos sabemos. Significa algo que tiene mucho valor. Algo así como diciendo, aquí está el evangelio en este nivel. Estoy tratando de colocar como una balanza. Aquí está el evangelio. Por lo tanto, tú que has aceptado y me has aceptado y sabes que la sangre de Jesucristo es valiosa y todo lo que hiciste, no puedes estar actuando así. No puedes estar desbalanceado. Tú tienes que actuar dignamente, basado en el valor que tiene el evangelio y todo lo que hizo Jesucristo por nosotros. No tiene sentido que te portes bien en la iglesia y amable y todos lindos y todos no nos ofendemos, pero voy a mi casa y quizás me comporto mal con mi esposa, con mis hijos y empiezo a cambiar, o quizás en el trabajo, o quizás en la 45 subiendo, porque la 45 subiendo o bajando es terrible, la 45 es algo muy complicado, pero ahí hay oportunidades ahí para no querer a nuestro hermano o no. Porque podemos hacer una cantidad de cosas. Él nos está diciendo, tu comportamiento debe ser uniforme. Porque es un hecho que tienes el Espíritu Santo dentro de ti, que te transforma, que cambia tu corazón. Tienes que hacer un esfuerzo, ¿sí? Tienes que hacer un esfuerzo de entenderlo. Pero tu corazón, quiero que entiendas, ha sido transformado cuando tú lo has aceptado. Yo recuerdo pero yo trabajaba en tecnología antes de convertirme a predicar y el Señor me llamó. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en tecnología, los ingenieros son claves. Los ingenieros de tecnología son claves para poder llevar a cabo, manejar y vender tecnología, porque son aquellos que hacen las pruebas de concepto, le llamamos nosotros. Son aquellos que si un cliente dice, yo necesito esta infraestructura y esta solución, son los ingenieros que al final hacen. Nosotros somos vendedores y realmente lo que hacíamos era vender, el problema es de otro. Pero aquí no, aquí era importante, obviamente, trabajar, porque si este ingeniero hacía las cosas mal, no podíamos vender y cumplir la cuota.
Y yo recuerdo cuando leía estos versos, yo recuerdo que yo les decía a mis gerentes, ese ingeniero tenemos que cuidarlo. Ese ingeniero vale oro. Ese ingeniero vale lo que pesa en oro. Porque ese ingeniero tiene realmente el entusiasmo y el ánimo para trabajar con el cliente, para hacer todo lo que tenga que hacerse, para trasnochar, para quedarse hasta las 2, 3 de la mañana haciendo pruebas de concepto, para aprender los nuevos productos. Llega un nuevo producto y yo ya le pregunto y ya sabe, no, Darío, eso lo vamos a hacer así porque este producto y para este cliente, impresionante, impresionante. Yo recuerdo que habían esos ingenieros y yo le decía al upper management, a los gerentes míos, tenemos que tener cuidado. Si a este señor se lo llevan, tenemos que hacerle una contraoferta. Tenemos que garantizar que tenga un salario efectivo. ¿Por qué? Porque pesa en oro lo que él hace. Es valioso para mí. Esa persona realmente tiene el carnet y está representando a nuestra compañía. La está representando como debe ser. Esa es la misma metáfora que debemos de traer acá cuando estamos pensando en cómo actuamos. En cómo actuamos dignamente del Evangelio. Y yo les pregunto, hoy en día hay eso, vemos en los cristianos que se comporten así. Desafortunadamente no. Pues claramente abrimos los periódicos y vemos lo que pasa. Cristianos que quizás tienen liderazgo en las organizaciones y entran en procesos de fraude en todas partes, o quizás vemos matrimonios acabados por divorcios, por falta de lealtad, o vemos padres que sencillamente no cuidan tampoco de sus hijos. Todo lo que vemos en las Escrituras y como deberíamos nosotros vivir acorde del Evangelio, no actuamos de esa manera. Pablo nos da 2 recomendaciones y le da 2 recomendaciones a la iglesia de Filipenses. Primero, les dice consistencia. Pase lo que pase, consistencia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Consistencia. No podemos ser uno acá, unos angelitos acá y unos diablos en donde trabajamos o en donde vivimos. Consistencia. Él incluso dice, yo sé que voy a estar o no pueda ir, porque él quería ir y les dice básicamente, no sé si vaya a poder estar con ustedes o no vaya a poder estar con ustedes, vaya a visitarlos, pero por favor compórtense de acuerdo, dejen que el Espíritu traiga en ustedes y se comporten de la mejor manera, digna del Evangelio. Y siguen acorde con la ciudadanía del reino de Dios. Eso es lo primero que nos dice. Y nos ocurre, si yo estaba leyendo hace poco, de Barna Group, es justo hace 1 año y medio salió este reporte. De Barna Group es una organización que mira la religión y la vida pública. Básicamente ellos hacen encuestas para saber qué está pensando la humanidad aquí en los Estados Unidos. Así que hicieron una encuesta hace 2 años, Barna Group hizo una encuesta hace 2 años a varias personas aquí en Estados Unidos a preguntarles, obviamente, cuál es su religión, cuál es la religión que tienen, y por otra parte hicieron una serie de preguntas sobre su comportamiento. La respuesta, 70% son cristianos. Aleluya. En este país, 70% son cristianos. ¡Qué bien! Pero después, cuando uno empieza a mirar los resultados, encuentra resultados tan bajos como, por ejemplo, el 25% de esos cristianos no han nunca manifestado su fe en más de 1 año en ambientes personales 1 a 1 o en ambientes públicos. Se quedan callados. Más de 1 año. El 25% de todas esas personas que respondieron dicen que no se sienten seguros, que les da pena o les da miedo que vayan a ser de una manera cambiados o, discriminados por haber dicho sobre su fe. Es triste, si lo vemos. Lo que Pablo nos está diciendo es consistencia. Incluso si en tu trabajo te llegan a decir que si tú eres cristiano no puedes llegar a trabajar. Porque ¿saben qué pasa? Si tú perteneces a esa ciudadanía del reino de Dios o reino de los cielos, estoy seguro que el Señor te va a abrir otra puerta. Te va a abrir otra puerta de trabajo. Te la va a abrir, te la va a conseguir incluso mejor. Tú puedes confiar
en que puedes decir claramente soy cristiano y no tener temor a lo que va a pasar, porque Él está contigo. Él está y tú tienes su Espíritu Santo. Y puedes saber que Él trabaja para el bien de todos los que lo aman. Primer mensaje, consistencia, consistencia. Y si ustedes creen que no van a ser tentados, van a ser tentados para que no lo hagan. Estaba leyendo Neymar, el jugador de fútbol de Brasil. Él acaba de firmar con el equipo de fútbol, el PSG, que es el de París. Bueno, él tiene una franja que se coloca, no sé si la han visto, que dice 100% Jesús. Todo el tiempo está hablando sobre Jesucristo, porque él dice que le dio la habilidad para jugar fútbol y soccer. En el nuevo contrato que acaba de firmar, hay una cláusula que dice que si Neymar habla de Jesucristo, lo van a penalizar y puede llegar a perder aproximadamente 6.5 millones de euros anuales en su ingreso para hacerlo. Neymar, no sé, esto ocurrió el jueves de la semana pasada, entiendo, hace poquitos días que sacaron el contrato a la luz pública. No sé si lo vaya a hacer, no lo vaya a hacer, pero somos y vamos a ser tentados. En donde nos van a decir que no públicamente podamos manifestar quiénes somos. Y yo te pregunto, llévate esa pregunta, ¿soy consistente en mi vida cristiana? ¿Digno del Evangelio? ¿Soy digno del Evangelio cuando estoy en mi trabajo? ¿Cuando estoy en mi casa? ¿Cuando estoy manejando? ¿Lo soy? Lo segundo que nos dice Pablo y nos recomienda es ser valiente. Él dice más adelante, sigan firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. Y aquí quiero resaltar la importancia que tiene la iglesia, porque él dice unidos, firmes y unidos. Y estamos en las series Nosotros la Iglesia, y es exactamente el cuerpo de Cristo, la iglesia, que nos permite a nosotros que tengamos más fuerza, que seamos mucho más valientes. Des en cuenta que cuando uno está solo para tratar de pelear por algo que uno cree que es verdad, es más difícil versus estar con otros hermanos que te acompañan en ese mismo sentimiento, y allí la iglesia juega un papel fundamental. Unidos, todos unidos. O sea, ¿por qué? Porque hay un proceso de accountability en inglés, significa que alguien más, un hermano te puede ayudar y decir, no, mira, lo que tú estás haciendo no te conviene. Lo que tú vas a hacer no es legal. Lo que tú vas a hacer te va a meter en problemas. No lo hagas. No lo hagas. El Señor te va a abrir otra oportunidad. No peques. No peques. No lo hagas. Allí es donde juega la iglesia. La iglesia juega poderosamente para que todos nosotros unidos podamos realmente vivir dignamente. Lo primero, consistencia, lo otro, valentía. Y lo que podemos aprender de estos mártires que yo les comenté, es que cuando uno los lee, uno se da cuenta que lo que pasaba en el medio del sufrimiento, porque ustedes me dirán, ¿cómo hago yo para poder manejar el sufrimiento? ¿Cómo hago yo para manejar el sufrimiento si yo digo, yo quiero actuar de una manera digna y voy a ser afectado, voy a perder mi trabajo? O quizás hoy en día estás enfermo, o quizás hoy en día tienes un reto difícil de lograr o problemas financieros. ¿Cómo hago para manejar el sufrimiento como cristiano? Podemos aprender de los mártires, que ellos decían, y esta en particular Perpetua decía, a ella la torturaban en la cárcel, la torturaban a ella y también la torturaban a Felicidad. Y ella decía que le pedía al Señor compartir su sufrimiento, óiganme bien, compartir su sufrimiento, y le entregaba el sufrimiento al Señor, a Jesucristo, y sentía que Jesucristo también sufría con ella, de tal manera que entraba en un estado de éxtasis para poder afrontar el dolor, Es decir, estaba caminando literalmente en el cielo. Es más, veía visiones del cielo. Veía una escalera angosta en donde solo una persona podía subir, y veía que estaba subiendo y llegando, y el Señor le decía, ven, no te preocupes, yo estoy contigo. Y si uno mira a Esteban, el primer mártir de la iglesia, si uno mira a Esteban en su momento que iba a ser apedreado, él vio en los cielos abiertos y vio a Jesucristo sentado en el trono.
y sintió también la presencia. Es decir, hay una encarnación y nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Eso permite que podamos manejar el sufrimiento. Si ustedes me preguntan cómo hago yo para manejar el sufrimiento, es exactamente a través de ese misterio que el Espíritu Santo está con nosotros y nos acompaña. Y lo que tienes que hacer es ofrecerle ese sacrificio a Él. Y Él lo toma. Y va a ser más fácil de manejar las vicisitudes que tú tengas. Tener consistencia y ser valientes. Jesucristo, en el momento que fue apresado, le preguntaron: ¿quién es Jesucristo? Vengo acá por Jesucristo, decían los guardias. Jesucristo dijo inmediatamente: yo soy. ¿A quién buscan? Y le respondió a Jesucristo: yo soy Jesucristo. Apenas dijo yo soy Jesucristo, los guardias, léanlos en el Evangelio de Mateo, los guardias cayeron. Solamente con el nombre, solamente con decir que Él era, los guardias cayeron. No pudieron sostenerse. Pedro también, valiente Pedro, él negó a Jesucristo 3 veces. Y después, a través del Espíritu Santo de nuevo, que llegó a su corazón y llegó la transformación, se levantó en Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo y dio su primer sermón, valiente, a pesar de que antes, los que recuérdense que se había escondido y no había querido manifestar que Él estaba con Jesucristo. Y el efecto que tiene cada uno de nosotros es grande, es grande. Nosotros como iglesia, cada vez que te preguntan, cada vez que tú puedas decir dónde está tu fe, cómo haces para manejar esos problemas que tú tienes, es porque yo tengo un Dios que me ayuda y me acompaña. Es porque yo pertenezco al cielo, al reino de Dios y de los cielos. Cada vez que tú lo haces, tú estás sembrando una semilla en esa otra persona que está escuchando. No tienes que hacerlo, en transformarlo. Nosotros somos llamados a hacer la conexión y Dios hace la transformación. Pero tú sí tienes que hablar y tú sí tienes que decirle y sembrar en esa otra persona y decirle: mira, yo te invito a que escuches sobre Jesucristo, sobre el cristianismo. Yo te invito a que vengas a la iglesia. Tú lo necesitas. Y sin criticar, sin ser violento. Y Dios hace el resto. El Espíritu Santo hace el resto. Volviendo con los mártires, y cuando yo digo que una sola persona puede hacer un gran cambio, yo quiero comentarles sobre Telémaco. Telémaco era un monje de Siria en el año 391 y él llega a Roma y se encuentra con estamos hablando del año 391, se encuentra con el Coliseo, se encuentra con que había una pelea de gladiadores. Así que Telémaco entró para mirar cómo ocurrían ese tipo de eventos y quedó sorprendido, quedó en shock de ver que los gladiadores se mataban los unos a los otros y que el Coliseo está lleno de gente y aplaudiendo y todos un espectáculo para ellos. Y él quedó en shock. Y tan es así que él decide saltar a la arena. Él salta a la arena y empezó a gritar: paren, paren, esto es diabólico lo que están haciendo. ¿Por qué se matan los unos a los otros? No tiene sentido. ¿Y por qué la gente está toda alegre cuando ven semejante abolición, semejante cosa tan malvada? Lo golpearon, él muere apedreado. Él muere en la arena apedreado por haber saltado y haber tratado de parar esa pelea. El emperador cristiano Honorio, sin embargo, quedó impresionado con lo que había hecho este monje, que él para las peleas de los gladiadores y se acaba esta serie de eventos que se llevan a cabo en el Coliseo. Gracias a él que tuvo la valentía por saltar, fue posible suspender ese tipo de eventos en Roma. Yo lo quiero dejar con los mensajes que dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Jesucristo en el Sermón del Monte, lo lee en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dijo lo siguiente: dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
Cuando habla de la justicia aquí, habla de alguien que vive dignamente por el Evangelio, por Jesucristo. Dichosos ellos, porque el reino de los cielos les pertenece, porque ya están en el reino. Porque si yo sufro en nombre de Él, yo ya estoy en su reino. Yo sé que me acompaña y yo sé que puedo afrontar cualquier tipo de circunstancias. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo. Alégrense, alegrémonos cuando estemos sufriendo por su nombre, incluso en las circunstancias en las cuales estás, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Esa gran recompensa no es la salvación, porque tú ya la tienes. Si tú aceptaste a Jesucristo, tú ya tienes la salvación. Pero la recompensa viene después, en un nuevo cielo, una nueva tierra que vamos a tener, en la cual vamos a estar viviendo. Y yo quiero tener una recompensa también, y que mi familia esté conmigo allí. Luego estamos llamados a ser valientes y actuar con constancia. Hagámoslo un hecho, Señor. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias. Infinitas gracias por las palabras del apóstol Pablo a su iglesia en Filipenses, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a ser valientes de una manera constante. Y de esa manera podamos vivir dignamente de acuerdo al Evangelio, Padre mío. Porque sabemos que la identidad está con nosotros y hemos cambiado de ella y nuestra ciudadanía ahora pertenece al cielo. Danos esa fortaleza también por todos los problemas que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que podamos compartir los sufrimientos contigo de tal manera que podamos seguir avanzando, Padre mío. Te queremos y te amamos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.